Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva sesión iba a decir de RH, pero no, sí, es de RH, pero en esta ocasión con la bandera del proyecto Ya Más Igual, en el que sabéis que colaboramos activamente, somos socio promotor de este proyecto, con el cual pues estamos intentando avanzar un poquito en el complejo mundo de la inteligencia artificial aplicada a procesos de gestión de talento, intentando ver pues cómo lidian con los sesgos en cualquier ámbito de la diversidad, ¿no? En el marco de este proyecto estamos realizando una serie de sesiones de formación a lo largo del año pasado con una serie de nutridos webinars tocando temas muy distintos, también los laborales, que como sabéis, pues quizás sean la parte que condiciona de verdad el desarrollo en cascada que queremos ver en la inteligencia artificial. Los riesgos normativos asociados a los reputacionales, pues yo creo que están incluso por encima de los riesgos técnicos de adoptar la inteligencia artificial. Y hoy, con el panel de colaboradores, de ponentes que tengo y que podéis ver ya proyectados en la pantalla, vamos a ver cómo se está plasmando la inteligencia artificial en los convenios colectivos. Paso a presentar a mis compañeros. En primer lugar, Marta Jimeno. Ella es coordinadora nacional territorial y diversidad de Valorian. Bienvenida, Marta. Gracias, que sabemos que estás un poquito malita. Gracias por el esfuerzo. Gracias a vosotros por dar Y, la oportunidad de poder estar aquí en representación de Valorian. ujú. También está José Varela, él es responsable de digitalización de UGT. Bienvenido, José. Un placer también tenerte con nosotros. Muy buenos Y días. ambos os estrenáis con los webinars de RH y no va a ser la última vez, ya os lo aviso, seguro. La persona que tenemos en tercer lugar, que es Valentín García, él es socio del área laboral y pro bono, coordinador de pro bono de Cuatro Casas. Bienvenido también, tú ya eres viejo amigo nuestro. Muchas gracias, Maite. Buenos días. Un placer. Ujú. Pues vamos a ello, porque tenemos una sesión intensa. Preveo preguntas y además os animo a que las hagáis. Como siempre, está a vuestra disposición tanto el chat como la función que tenéis aquí abajo de preguntas y respuestas. Personalmente prefiero que las vehiculéis a través de preguntas y respuestas porque es más fácil ordenarlas, pero en cualquier caso yo estaré atenta a los dos canales. Cuando terminemos os enviaremos a todos, tanto los que estéis hasta el final como los que os tengáis que desconectar por cualquier cuestión, os enviaremos la grabación íntegra de la sesión, así como una noticia resumen y la documentación que nosotros pues también podemos haceros llegar sobre temas sobre convenios que se compartan aquí o normativa que se comparta, ¿de acuerdo? Y estamos, por supuesto, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Ahora sí, ahora vamos a ello. Mi primera pregunta es para José Varela. Empecemos con dibujando un poquito el panorama de los convenios colectivos que están firmados hasta la fecha, para saber un poco primero el número, porque parece que todos hablamos de que esto ya está como muy, tanto la IA que sustituye o complementa el trabajo como la IA que utilizan los responsables para la gestión. Y a ver, los números son muy claros, ¿no? De dónde estamos, José. Bueno, sí, yo a este efecto que acabas de describir le llamo fascinación tecnológica. Es decir, todos los medios están hablando permanentemente de la nueva versión de DeepSeek, de las maravillas que puede hacer la inteligencia artificial, pero más allá de ese espíritu hollywoodense y de publicidad y de, por supuesto, de avance tecnológico, cuando lo aterrizamos a nuestro mercado de trabajo, a nuestras empresas y a la realidad de los convenios colectivos, debemos intentar utilizar datos para saber exactamente dónde estamos. Voy a compartir una brevísima PPT, ¿vale? Unos slides en donde creo que es la mejor forma, porque voy a utilizar datos, de explicaros cómo está la negociación colectiva en grandes términos. Bueno, mirad, ahora mismo, a ver si se pone, ahora mismo en España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, apenas un 12% de las empresas españolas utiliza inteligencia artificial. Es decir, todavía no es una cuestión masiva, generalizada y capilar. Es cierto que en las grandes empresas ya estamos prácticamente a la mitad. Seguramente si hiciéramos esta estadística hoy ya sería superior, pero la realidad es que todavía a la inteligencia artificial le queda un largo camino para ser una tecnología de uso. Pero es que de lo que estoy hablando solo es de inteligencia artificial general, con múltiples usos. Pero si bajamos a la laboral, vemos que todavía el uso se reduce. Sin embargo, siendo la aplicación más común, es decir, las empresas que utilizan inteligencia artificial dentro de los posibles usos, como para tomar decisiones sobre productos, servicios y otro tipo de cuestiones, el uso laboral es uno de los más aplicados. Sin embargo, como si juntamos estos dos datos,
Al final lo que nos viene a decir es que apenas un 5% de las empresas españolas usan inteligencias artificiales de corte laboral, pero es un porcentaje que aumenta hasta el 15% en el caso de las grandes empresas. Bueno, claro, esto obviamente tiene que tener una relación con los convenios colectivos, ¿no? Es decir, si tenemos pocas empresas con inteligencia artificial, es difícil encontrarse muchos convenios colectivos, y luego haré una pequeña autocrítica hacia mis sindicatos al respecto, pues es difícil encontrar muchos convenios colectivos al respecto. Aunque no existen estadísticas puras sobre inteligencia artificial, sí primero quiero hacer un planteamiento sobre si las nuevas tecnologías están presentes en general sobre los convenios colectivos, y la respuesta es no. Fijaros, en 2024, en datos oficiales del Ministerio de Trabajo, solo el 6% de los convenios colectivos tenían cláusulas de implantación de nuevas tecnologías, y aquí podemos meter a todas las nuevas tecnologías, incluida la IA, y el número de trabajadores amparados por estas cláusulas apenas era el 4% del total. Pero si nos vamos directamente, y aquí empiezo con mi pequeña autocrítica, a convenios colectivos sobre cláusulas de inteligencia artificial, he hecho una pequeña búsqueda, la llevo haciendo desde hace muchos años, pero en concreto buscando textos que pongan cláusulas sobre inteligencia artificial, y nos encontramos, bueno, pues que en 2010 había 10 convenios, solo 10 convenios en toda España que hacían referencia, otra cosa es un desarrollo profundo, que hacían referencia a la inteligencia artificial, y a lo largo de 2024 solo uno. Y en España se negocian cientos, yo diría que miles de convenios colectivos, provinciales, multisectoriales, etcétera. Es cierto, y luego hablará seguro Valentín de ello, que recientemente se ha firmado uno muy importante al respecto, pero estas son las estadísticas que había hasta 31 de diciembre de 2004. Y acabo ya, bueno, intentando plantear unas razones que seguro que vosotros y el público tendrá, la audiencia tendrá muchos más, que son, bueno, ¿por qué explica esto? Bueno, además de que haya poca IA, bueno, pues seguramente las prioridades de los negociadores, de las partes negociadoras, no está la IA. Es decir, estamos hablando de cuando se negocia un convenio, todos tenemos en la cabeza salario, jornada, conciliación, permisos. En la inteligencia artificial no se ha abierto un hueco. La segunda es que existe mucho desconocimiento al respecto, y las partes, no solo las sindicales, sino las empresariales, no tienen muy claro cómo negociar esto, cómo abordarlo, y existe un cierto respeto, cuando no miedo, a ver cómo negociamos esto. Y luego, si queremos, podemos hablar de recomendaciones al respecto. Y finalmente, y lo lamento, igual no está todo el mundo de acuerdo, existe una cierta opacidad por parte de las empresas, porque a pesar de que ya tenemos normativas vigentes y otras que vendrán a continuación, que obligan a las empresas a ser transparentes con determinadas cuestiones, pues te encuentras que cada vez que le pides a una empresa ciertos datos, no te los quiere facilitar. Bueno, yo espero no haber acaparado mucho tiempo, y espero intentar haber trazado una panorámica general, viendo que, y esta es la gran autocrítica a los sindicatos, tampoco estamos consiguiendo introducir la inteligencia artificial en los convenios colectivos. ¿Qué opináis al respecto, Marta? ¿Qué buenas, a la vista de los convenios también que se han firmado, buenas prácticas? ¿Qué podemos esperar? A ver. Todos Sí. tienen algo en común, y al final es establecer medidas para paliar que esto sea negativo. Pero es cierto que aquí en España no debemos de olvidar que se compone de pymes, y la gran parte están enfocadas a servicios, con lo cual las normativas que nos vienen de fuera hay que extenderlas y adecuarlas a las normativas europeas, al tejido empresarial español. Y aquí precisamente pues, los sindicatos jugamos un papel fundamental, porque tendremos que crear marcos adecuados a cada empresa, a cada sector, ver también los perfiles de las personas trabajadoras de esas empresas. Se va a tener que analizar los distintos puestos, ¿no? Y considerar cuál es el impacto de la inteligencia artificial, y aplicar medidas que realmente creen valor. En tu caso, Valentín, coincides en bueno, la radiografía que han hecho ambos. En principio, empecemos por la de José, en los motivos que están ralentizando la negociación la introducción de la IA en la negociación colectiva. Yo creo que también tiene mucho que ver la entrada en vigor del Reglamento Europeo, que eleva muchísimo las exigencias empresariales, y un poco también esa parte de, bueno, pues de desconocimiento de cómo negociarlo, y también desconocimiento de, oye, ¿qué voy a hacer con la IA dentro? Que es que eso también es otra cosa, ¿no? Sí, muchas gracias, Maite. Yo creo que la evolución tan discreta en materia de convenios colectivos
estatutarios, ¿vale? Por situar técnicamente exactamente en el ámbito en el que estamos, porque puede haber mucho convenio de empresa o pacto extraestatutario o pactos de empresa menores en los que quizás sí se aborda esto, pero ceñiéndonos al ámbito estatutario de, digamos, de efectos generales, que es lo que nos interesa, la discreta evolución creo que además también tiene sentido con los momentos de evolución legal en esta materia. Claro, alguien puede decir, oye, con lo que estamos oyendo hablar de inteligencia artificial en el 2024, con la publicación del reglamento de inteligencia artificial y la entrada, digamos, en vigor en fases, ¿por qué hay muchos más en el 23 que en el 24? ¿Vale? Esa es la primera pregunta que a alguien le puede sorprender. Yo creo que los convenios del 23 en realidad lo que vienen a hacer es intentar ir avanzando lo que nuestro 64 incluyó con la ley Rider en referencia con la obligación de dar noticia a representantes legales sobre los algoritmos y, por otra parte, también sobre las obligaciones específicas en materia de protección de datos, ¿vale? Que yo creo que esos son los dos mundos que se abordaban. Y probablemente en el 24 lo que nos pasa a todos es que nos lleva a la prudencia a actuar, es decir, bueno, tenemos un reglamento complejo con unas fases de entrada en vigor en un calendario de 24 meses, ¿vale? Y por tanto, pues yo creo que eso ha llevado a la prudencia. Y yo creo que también en esa misma tendencia pues hay como dos tipologías de estos convenios colectivos. Unos que en realidad lo que hacen es pues parafrasear lo que dice la ley con otras palabras, ¿vale? Que bueno, que es una técnica de convenios que a veces, oye, pues se utiliza, oye, no sé muy bien, no quiero ir demasiado lejos, ¿vale? Porque no sé a dónde puedo ir y entonces pues me limito a hacer referencia, pues, o sea, conocemos la complejidad de negociar estos textos, ¿vale? Que es muy fácil aquí sentarnos a analizar una cláusula en una realidad mucho más compleja, ¿vale? O sea que si nos está escuchando algún negociador, que oye, que asuman el perfil que tenemos, ¿vale? Que es exactamente analizar. Pero ya empezamos a ver, y yo creo que aquí está la parte más interesante, ya empezamos a ver cosas, ¿vale? Hacía referencia José a uno de los últimos convenios, digamos, de amplio espectro que se han firmado, que es el convenio de la industria química, que sabéis que tiene una vigencia entre el 24 y hasta finales del 26. Y este convenio, aunque se refiere a normas, ¿vale? De manera indirecta a cosas que están normativizadas, en realidad ya sí que incluye obligaciones singulares específicas, ¿vale? En esta materia. Incluye una obligación de un preaviso a representantes que no existe en el panorama legal de manera específica en dos supuestos, ¿vale? Cuando se vaya a hacer una modificación sustancial vinculada a cuestiones tecnológicas, ¿vale? Es un preaviso nuevo de obligado cumplimiento y que puede tener unos efectos si no lo haces en el posterior desarrollo de la modificación sustancial, ¿vale? Y también, y este es un poco más, realmente más novedoso, cuando se pretende dar una formación de cierta entidad a partir de un mes en materia de tecnologías, ¿vale? Y luego va un paso más allá porque cuando este cambio sustancial o esta formación es en materias de inteligencia artificial, pues desarrolla todavía más el contenido que tiene que tener esta información a los representantes y no se limita a lo que dice el 64, ¿vale? Que todos nos hemos peleado a entender exactamente qué partes del algoritmo hay que revelar y sabes que ha habido aquí mucha discusión al respecto, sino que hace un detalle bastante amplio de las cuestiones específicas que hay que notificar a los representantes. Concede la posibilidad de formular un informe en un plazo de 10 días que debe ser valorado, dice, por la empresa y bueno, pues luego habla de los clásicos de la evaluación de riesgos laborales que tiene que ser actualizada a estas realidades, la evitación de sesgos y discriminación que son también clásicos, pero bueno, yo os diría que quizá esta conversación estamos teniendo en un momento en el que empieza a haber cierto cambio de tendencia, ¿vale? De que la negociación colectiva empieza a incluir más contenido específico en esta materia. Será interesante ver ese último convenio que estás comentando, ver hasta dónde llega explicitando la formación, porque es una duda muy recurrente, ¿eh? Hasta dónde llegar con esa explicabilidad, la formación, que además tiene que descender en términos de capacidad, o sea, de que sea entendible por un público amplio o por un público muy concreto y en base a pues a su background de conocimiento, etcétera. Una duda al respecto que lo que has comentado, y aquí podéis intervenir cualquiera de los tres. Leí hace poco, este fin de semana, tampoco como hace este fin de semana, que hay voces que recomiendan descender la negociación al ámbito de empresa para intentar captar todos los detalles que implica para la empresa la adopción de la IA. ¿Cuál es vuestro posicionamiento al respecto? Yo estoy totalmente de acuerdo, porque cada empresa es un mundo y además es que tenemos que abordarlo desde que el combustible de la inteligencia artificial son los datos que la alimentan. Y hay empresas que están muy datificadas desde hace muchísimo tiempo, ¿vale?
y que pueden hacer esa transición porque ya además han hecho el escalado de forma paulatina, tienen su CRM desde hace mucho tiempo, tienen su RP, tienen su cloud, han pasado por análisis de Big Data y han llegado a la inteligencia artificial como un proceso natural. Pero claro, cuando tú tienes una evolución tecnológica muy acelerada, habrá empresas que directamente pasen de recogida de datos a mal manejo de inteligencia artificial. Y eso precisa de una adaptación propia y propietaria de la propia compañía. Permíteme, en cualquier caso, un pequeño comentario a la extraordinaria valoración que ha hecho Valentín de ese convenio. Ese convenio hace dos cosas también muy importantes. Adelanta dos preceptos del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Dos, que son la alfabetización digital, que desde el 2 de febrero o el 3, ya no recuerdo exactamente la fecha, es obligatoria, ¿vale? Y otro, el artículo 26.7 del Reglamento de Inteligencia Artificial, que ya obliga, a partir de su entrada en vigencia en agosto de 2026, a que cualquier inteligencia artificial, cuando se introduzca en un sistema productivo, tenga que ser previamente notificada de manera clara y transparente a la representación de los trabajadores. Entonces, y esto, y acabo ya con esta disquisición, lo que viene a hacer el convenio es decir, bueno, ya sabemos que tenemos unas normas y es a lo que invitamos a todas las empresas desde mi sindicato, vamos a intentar ya ir anticipándolas y poniéndolas en juego a lo largo de las negociaciones colectivas. Marta, Valentín. ¿Cómo es que añadir al respecto? Al final es que hay que comenzar también diciendo que la regulación de la idea dentro de los convenios colectivos todavía está en una fase muy inicial. Entonces, sí han surgido algunas prácticas destacables que pueden servir de referencia y de impulso, pero hay que darles bastante contenido y bajarlos y descenderlos a las empresas en particular es primordial. Sí, yo en la misma línea que han apuntado mis compañeros, lo que apunto es que cómo la tecnología y las distintas herramientas de inteligencia artificial se aterrizan en cada empresa, pues es muy diferente, ¿vale? Por tanto, seguro que es imprescindible que haya un toque empresarial, digamos, en la gestión. La gestión también de manuales de uso por parte de los empleados, de formación, etcétera. En esta materia creo que va a ser imprescindible que eso exista. Por lo tanto, lo normal es que coexista pues, un ámbito más genérico en el marco del convenio colectivo estatutario con un ámbito más específico en materia de pacto de empresa o de política de empresa. Si habrá recorrido, digamos, para que los convenios colectivos de empresa regulen específicamente esto, bueno, pues vendrá, pero parece que la normativa en realidad sí que apunta a esto, a que pueda existir en ciertas cuestiones de este tipo pues un pacto a nivel colectivo empresarial. Fíjate, Valentín y Maite y Marta, que es que además cuando una empresa adquiere inteligencia artificial no tiene por qué aplicarla al mundo del trabajo. Es decir, puede hacerlo, por ejemplo, para que sus empleados confeccionen ofertas a sus clientes. Y ahí es otro apartado completamente diferente desde el punto de vista de responsabilidad de la oferta, de formación para saber interactuar con el prompt de la inteligencia artificial. Parece que lo lógico es que la inteligencia artificial acabe imbuyéndose en todos los procesos, pero igual en los primeros años no se utiliza inteligencia artificial de carácter laboral. Imagínate el carácter indirecto de la IA, que yo creo que ahí también, claro, puede ser utilizado para hacer, en este caso, mejores propuestas, pero también para, de manera indirecta, evaluar el rendimiento del trabajador, cuántas propuestas haces. Con lo cual, las derivadas, y además eso viene explícitamente indicado en el Reglamento Europeo, objetivos explícitos y objetivos implícitos, que se puedan derivar incluso cuando no es intencional el objetivo. O sea, la complejidad es grande. Puesto que todos coincidís en que los convenios que se están firmando hasta la fecha, al final casi que son, perdona la expresión, por reducir, casi que copia y pega de la normativa, ¿cuáles serían vuestras recomendaciones desde las perspectivas de cada uno de vosotros? ¿Qué es lo que hay que incluir sí o sí en esa negociación? Bueno, Empezamos como queráis. hay un campo que todavía no hemos abierto, no sé si convendrá abrir, que es la parte del empleo. A lo que me refiero es, bueno, hemos estado hablando todo el rato sobre decisiones, sobre alfabetización, pero bueno, si llega una inteligencia artificial que se va a poner a hacer las tareas de 10 personas, ¿qué va a pasar con el empleo y la empleabilidad de esas 10 personas? Por lo tanto, nuestra primera recomendación a cualquier compañero que empieza a negociar en su empresa inteligencia artificial es
tenéis que añadir algún tipo de cláusula de qué pasa con el empleo y la formación asociada. Y la segunda es relacionada con los sesgos, pero no podemos pretender en el primer convenio colectivo de la empresa dejarlo todo por escrito como si ya lleváramos 10 convenios o 20 convenios regulando la jornada. Ujú. Nuestra recomendación es intentar poner unas directrices básicas, muchas veces emanadas de la ley y otras ad hoc en función de la compañía y de los intereses de ambas partes, pero las comisiones de negociación permanente tipo paritario no son para nada desechables, es más, son recomendables. Es decir, vamos a ver en qué estamos de acuerdo, este es nuestro marco de juego, y ahora sentémonos y vamos a hablar de cuál es la aplicación de la inteligencia artificial en el día. Ujú. Ahora replico. Me gustaría antes escuchar a los dos compañeros. A ver, Te yo replico, no, te complemento con una reflexión. Perdona, Marta. nada. Yo comentar que al final la inteligencia artificial no trata solo de analizar la productividad o de fiscalizar tiempos a las personas trabajadoras. También trata pues, de mejorar la salud física y mental, mejorar la conciliación, dar oportunidades de desarrollo, ¿no? De mejorar la calidad de vida en general, evidentemente de las empresas y de los trabajadores. Se tendrá que tener en cuenta que ningún sistema que se automatice pues, puede tomar decisiones como marca el reglamento, ya que es considerado como de alto riesgo y puede afectar directamente a la estabilidad laboral de una persona trabajadora si no hay intervención de un ser humano para consensuar esa toma de decisiones. También se pueden establecer que los mecanismos de la evaluación de desempeño que ya se están aplicando en inteligencia artificial, pues haya auditorías periódicas para garantizar que esa inteligencia artificial no perpetúe sesgos discriminatorios. No tienen que demostrar que los algoritmos, los datos que son históricos, que se emplean en los algoritmos, pues no contiene eso para discriminar a ciertos colectivos. Y bueno, la transparencia, como comentaban José y Valentín, es clave. Al final las personas trabajadoras tienen derecho a saber cómo se está utilizando y qué criterios se aplican en despidos, en las evaluaciones, en contrataciones. Y al final la formación es fundamental. Sin formación y sin conocimiento no se van a poder tomar medidas que sean claras y que sean de valor y que al final pues se lleve a un entorno laboral más justo y equitativo, que es de lo que se trata. También tengo reflexiones al respecto. Valentín primero. Gracias, Maite. A ver, en relación con lo que indicamos del empleo, lo que indicáis que yo también estoy de acuerdo que debe ser una previsión de las relevantes. Lo que quizá pase en algún momento, y a mí me sorprende que no haya pasado ya, es que tengamos una redefinición de lo que entendemos por causa tecnológica como justificativa de medidas empresariales. Es una causa que ha tenido siempre un recorrido muy discreto, ¿vale? Y hasta ahora hemos visto que la tecnología sirve para justificar medidas que reducen los derechos de los trabajadores, ¿vale? O bien que permiten una desvinculación, o bien que permiten una modificación sustancial, o incluso pues, un traslado. Es decir, siempre se ha visto desde esa perspectiva negativa como, oye, empresario que usa tecnología pues puede aplicar algo negativo para el trabajador. Creo que en el contexto actual nos sorprende. Se usa poco, ¿vale? De mi experiencia práctica es que se utiliza poco y ahora resulta un poco sorprendente porque en realidad la intentamos situar en otro momento. Yo soy de los que pienso que si en algún momento realmente se aborda una redefinición de lo que es el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, no sé si ya llegaremos al XXII, ¿vale? Cuando se producirá esto, pero si esto tiene algún momento, yo creo que es una de las cuestiones que nuestro legislador tiene que reflexionar. ¿Dónde ponemos la tecnología? ¿Vale? Y yo creo que la visión actual está un poco anticuada y bueno, pues probablemente en este contexto yo diría, oye, pues para hacer un cambio que está vinculado con tecnología, debes haber garantizado la adaptación de tu plantilla a esa tecnología, ¿vale? Ese será un vínculo socialmente claro, ¿vale? Por tanto, desde mi perspectiva, más allá por añadir cosas de lo que han dicho mis compañeros, oye, desde la perspectiva empresarial, hay que garantizar, hay que trabajar en el convenio para que el uso de la inteligencia artificial sea ético, sea transparente y que cumpla la legalidad. Creo que habrá un recorrido para algo que es relativamente novedoso en nuestro mundo, que son las evaluaciones de impacto específicas de derechos fundamentales sobre inteligencia artificial, ¿vale? Y quizá cómo hacer esas evaluaciones y qué participación deben tener o no los representantes legales, pues es algo a abordar en el marco de la negociación colectiva, cláusulas específicas sobre formación.
parecía que este convenio que citábamos vinculaba la modificación sustancial y la formación, en realidad los abordaba por separado, pero yo creo que cada vez van a ir más en un uno, ¿vale? Desde esta obligación directa casi como activador. Y bueno, y con carácter general también, pues garantizar que haya un vínculo adecuado entre el tratamiento de los datos y la protección de datos y la introducción de herramientas de inteligencia artificial es otra de las tendencias que naturalmente debería confluir en un convenio colectivo. Ahora pasamos a hablar del RGPD y el reglamento europeo, que tienen ahí sus puntitos de fricción y sus muchas lagunas, pero voy un poco, que de hecho, fijaros, según habéis ido interviniendo cada uno, es que me estáis retratando lo que tenía yo ya escrito. A mí me parece que el combo empleabilidad, las cláusulas que decíais, y el concepto de ética, de responsabilidad social, de formación, de ESG en empresas cotizadas, de estas que tienen además unos reportes, tiene que ir, como dice Valentín, al final tiene que confluir en una nueva dialéctica de la negociación colectiva. Porque si no, bueno, lo habéis dicho también vosotros, o sea, ahora mismo tenemos la capacidad de decidir para qué queremos la IA. Queremos que nos sustituya de verdad, queremos que complemente el trabajo. Si queremos que complemente el trabajo, o si queremos que nos sustituya, ¿qué valor tiene la inversión que estamos haciendo en la reputación de nuestras organizaciones? ¿Tiene sentido mantener el discurso que tenemos actualmente? No lo tiene. En este marco no lo tiene, con lo cual yo creo que la reflexión tiene que ser, igual que la inteligencia artificial exige perfiles cada vez más multidisciplinares que intenten abordar todo, es que la reflexión de la negociación colectiva también lo exige. Creo, ¿eh? Y yo no soy experta bueno, Dios me libre, no soy abogada laboralista, no soy sindicalista, pero como trabajadora y como empresaria sí que veo esa necesidad de empezar a unar. Por eso yo decía al principio que la colaboración, no sé si lo decía al principio o antes de empezar la sesión, la colaboración entre empresa y sindicatos tiene que también adquirir una nueva dialéctica desde esta perspectiva de aunar muchos más conocimientos. Pasemos, no sé si queréis responderme, que yo me enrollo como Sí, una... yo quiero hacer solo dos comentarios. Uno, hay un maravilloso estudio de la OCDE de finales de 2023 que analizó empresas en donde se había introducido inteligencia artificial para repartir la carga de trabajo, y en aquellas empresas en donde no se negociaba con la representación de los trabajadores, la productividad era menor, la satisfacción era menor, el producto final era de peor calidad y los índices de estrés eran superiores. Es decir, al final, nosotros no rechazamos la inteligencia artificial, pero queremos un win-win. ¿Vale? Entonces, si al final lo que ocurre es que entran inteligencias artificiales sin consulta y como ha venido hasta la fecha, sin un mínimo respeto, o al menos no sabemos garantizar que se respetan los derechos fundamentales, entonces no le podemos llamar innovación. Esto será una buena tecnología, pero no es una innovación, porque la esencia de la innovación es que tiene que dar bienestar para todos. Y al respecto de la participación de los sindicatos, esto que ha dicho Valentín, yo mismo participo en la definición de los estándares que van a desarrollar el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, y es uno de los aspectos que yo creo que todas las partes que tenemos allí tenemos clara cuando hablamos de una aplicación de la inteligencia artificial al mundo del trabajo. Bueno, yo Totalmente de quería acuerdo. hacer referencia un poco a lo que ha dicho Maite, porque la incorporación de la inteligencia artificial a las empresas es un proceso imparable. Y al final, desde las empresas, sobre todo desde la parte de recursos humanos, es donde más va a afectar y se va a limitar, ¿no? A través de los convenios colectivos para poder equilibrar esa innovación con la protección de los derechos laborales. Pero, sobre todo, las áreas de recursos humanos deben de trabajar conjuntamente con la parte social. En cualquier mecanismo de inteligencia artificial que influya la plantilla, nosotros somos parte fundamental. No va a bastar con informar, hay que establecer eso primero medidas sólidas y explicar pues, la finalidad de la aplicación, el por qué, el cómo, el cuándo, con qué objetivo. ¿No? Es un punto muy crítico que va a tener las áreas de recursos humanos. Sobre todo que si no tiene nuestra visión, al final puede llegar a que se deshumanice, ¿no? Como la palabra bien indica, hay que predicar con ejemplo, esas relaciones humanas en las relaciones laborales. A mí se me van abriendo muchos temas, ¿eh? Uno lo cierro ya porque daría para otra sesión, y es la responsabilidad en el seno de la IA. Es decir, la IA no va a tomar decisiones por nosotros, y creo que eso también queda muy claro en la legislación.
y es que la IA nos ayudará a tomar decisiones, pero siempre tenemos que darle explicabilidad a esas decisiones. Como os digo, yo creo que eso daría para otra sesión, pero me parece que es un punto porque hay mucha gente que empieza a escudarse en eso, ¿no? Esto lo ha dicho la IA, no, perdona, la IA no dice nada que tú no, no le hayas, digamos, facilitado que te diga. Es así, o sea, porque el concepto de explicabilidad también va un poco por ahí. Explicabilidad del algoritmo, de la caja negra, pero también de la toma de decisiones. Primer melón que cierro, porque es que si no, no cerramos otros. Habéis hablado bueno, todos de reglamento europeo y también de sesgos. Vamos primero con el reglamento europeo, Valentín. ¿Dónde están los principales puntos de fricción? Porque a nosotros que estamos, en lo que te digo, haciendo las auditorías con las pocas empresas que todavía a estas alturas tienen IA desarrollada en procesos de gestión de talento, pues vemos que es una parte que nos preocupa y mucho. Sí, a ver, estamos hablando de una norma muy compleja con una génesis muy extensa y sometida, hablo del reglamento de inteligencia artificial, sometida a bombardeo pues, por tierra, mar y aire, si me permitís la expresión, ¿vale? Desde fuera nos dicen que es muy represiva para el desarrollo de la tecnología, algunos desde dentro dicen que en realidad han tenido mucho peso los lobbies y que no es clara y no es difusa, entonces, bueno, cuesta hacer un análisis en realidad. Y luego, ya sabéis que, y tenemos cierta experiencia de esto con el reglamento de datos, el reglamento de inteligencia artificial es norma directa en España, está publicado y entonces es de aplicabilidad directa, no hace falta ninguna normativa local para su aplicación. Pero en la práctica, luego hay muchas normativas locales que tendrán que irse adaptando a las previsiones del reglamento, ¿vale? Sin duda, en nuestro mundo, el Estatuto de los Trabajadores probablemente requiera alguna matización específica para dar más recorrido de vigencia, ¿vale? A las previsiones del reglamento, como se produjo en su día con la Ley Orgánica de Protección de Datos y el desarrollo específicamente del poder directivo empresarial en materia de videovigilancia, en materia de geolocalización, etcétera, ¿vale? Así que mi perspectiva es que es previsible que haya un fenómeno parecido a este nivel y eso, sobre todo lo digo, Maite, en relación con tu pregunta, nos dará un poco más de claridad de exactamente hacia dónde tenemos que ir, que ahora pues no lo hay. Creo que la definición de riesgos también que se establece en el reglamento, te las lees muchas veces y dices, oye, pues parece que de alto riesgo, o sea, de prohibidas, ¿vale? Pues tenemos estas herramientas que detectan emociones, ¿vale? Que no sé si es pues algún software avanzado en materia de reclutamiento, pero a su vez también tienes excepciones, ¿vale? En materia de seguridad, etcétera. Entonces, que hay mucha duda de hasta dónde vamos a poder llegar. ¿Esto va a tener sentido, por ejemplo, en el marco de la prevención de riesgos laborales? ¿Voy a poder tener herramientas que prevean emociones / problemas de salud derivados de una emoción y, por tanto, activar una alarma? No lo sé, pero parece que es por donde van, ¿vale? Y luego, de repente, pues la definición que hacen en materia de alto riesgo hace que prácticamente cualquier herramienta de inteligencia artificial aplicada al mundo de relaciones laborales y recursos humanos entra en la definición de alto riesgo. Por lo tanto, bueno, pues parece que nos ayuda poco, ¿vale? Porque todo es de alto riesgo, que también a veces pues ponerlo todo en el mismo saco hace difícil un poco la gestión de todo eso. La tecnología va muy rápida. La norma, fijaos, lo que ha costado elaborarla, lo que cuesta ponerla en marcha, que la aplicación es progresiva, parte en 25, mucha parte en 26, y la tecnología va a un nivel que cuando la tengamos en vigor probablemente esté desactualizada. Y eso es un problema también relevante que estamos teniendo en general en materia de política legislativa, de la agilidad de la realidad versus la lentitud de nuestros procesos legislativos estatales, europeos o incluso mundiales, ¿vale? Y luego yo creo que aquí hay un problema grave también en clave de competitividad de la interoperabilidad entendida como falta de estándares internacionales comunes, especialmente visible en estos días, ¿vale? Tenemos muchos modelos de inteligencia artificial, los europeos estamos tratando de defender la nuestra y esto es una laguna enorme de nuestro reglamento de inteligencia artificial que además va en un interés común en el que pues vamos a ir previsiblemente perdiendo competitividad por garantizar derechos. Me parece fundamental la garantía de derechos, a nivel personal, pero bueno, esta lectura también está ahora mismo en el aire y hace difícil para multinacionales con actividad en España ver exactamente cómo vamos a poder adaptar en Europa, ¿vale? Pues previsiones que, por ejemplo, si una multinacional asiática
y no tengo estas restricciones como opero en Europa. ¿Sigo teniendo interés en operar en Europa en esta clave? Yo creo que es un poco la tendencia que estamos viendo en nuestro mundo. Ujú. No sé si queréis intervenir vosotros en materia de RGPD. Tenemos ya preguntas del público y a mí que se me van ocurriendo tropecientas, pues imaginaros dónde podemos acabar. Yo sí quiero discrepar un poco en este caso de Valentín. ¿En qué sentido? En el sentido de que antes de que existiera el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ya las empresas europeas pintaban más bien poco o nada en términos de inteligencia artificial. Ahora que vengamos a decir que es que como tenemos una regulación, entre comillas, exigente, no vamos a poder evolucionar, bueno, pues es cuando mínimo dudoso. Y luego la otra parte que es, bueno, es que hay empresas internacionales que quieren implementar sus soluciones en Europa y claro, no saben muy bien cómo actuar porque en sus países de origen no tienen estas restricciones. Bueno, vale, pero es que yo no creo que haya, y ya no hablo de los productores de inteligencia artificial, sino de las empleadoras europeas, que en ningún caso quiera introducir una inteligencia artificial en su tejido productivo que no pueda garantizar que a las personas a las que va a manejar las trata con justicia y con ética y que no va a alterar su derecho fundamental. A mí lo que me da la impresión es que no hemos sabido interpretar que el reglamento de inteligencia artificial es una respuesta ante una realidad que ha emergido y que mucha gente no ha querido ver. Cuando el primer borrador incipiente del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial es el estudio, no me quiero recordar, el estudio de alto nivel, del grupo de alto nivel, le dedica al mundo del trabajo una línea y media. Y empiezan a salir un montón de casos, judicializados o no, especialmente en el mundo de las plataformas digitales, que hacen emerger una barbaridad de problemas de decisiones injustas, ilegales, ilegítimas y discriminatorias. Y por eso se empieza a introducir a saco, yo lo reconozco, pero al final de forma contundente, en el reglamento europeo, hasta 12 o 14 obligaciones que van a tener las empresas. Pero es que si no existiera la inteligencia artificial, también tendrían que cumplir. Por lo tanto, yo discrepo un poco de esto y creo que al final, pero por pura cuestión laboral, también en Estados Unidos van a tener que utilizar inteligencias artificiales que respeten los derechos de los empleados de Estados Unidos, les guste o no. Creo que ese es un debate que también daría para no una sesión, sino muchas, porque en el fondo lo que nos estamos jugando todos, sobre todo la vieja Europa, es nuestro estado del bienestar. Siempre lo digo. La transformación del mercado de trabajo que va a sufrir, la transformación que va a sufrir el mercado de trabajo con la introducción de la inteligencia artificial va a tener un impacto directo en nuestra competitividad internacional y en las condiciones de vida de los trabajadores, porque al final todos lo somos, ¿no? Y no sabría decantarme por una posición o por la otra. Solo sé que la reflexión tiene que ser profunda. De todo, ¿eh? Desde los planteamientos de negociación, el porqué de la negociación, hasta dónde llegar con ella, qué es el concepto de ética en el trabajo, qué es el concepto de cultura de trabajo, muchísimas cosas. Pero bueno, yo me quedo el guante porque yo creo que por lo menos para escribir algo al respecto me da. Quiero preguntaros, volviendo un poco a la parte dura, sobre una causa una problemática que estamos viendo mucho con las empresas y es lo perdidos que estamos todos con la causa legítima y los permisos que tienen que pedir a los trabajadores. ¿Me podéis decir algo al respecto? ¿Podemos arrojar algo de luz al respecto sobre las causas legítimas y esos permisos que hay quien piensa que es que cada cosa que queremos hacer hay que hacer un llamado a los trabajadores, a sus representantes? ¿Te refieres en materia de protección de datos ahora, Maite? Estás Sí, aterrizando de eso es, sí. Volvemos a la protección, la que licitud era del la pregunta que me tratamiento. quedaba. Em, Bueno, oye, pues perdona, si queréis intervengo yo un poco para abordar ese Ujú. tema. Hemos tenido una evolución y hago una reflexión. Hemos tenido una evolución en la que clásicamente lo que hacíamos siempre es pedir consentimiento difuso para tratar los datos de los trabajadores, ¿vale? De ahí claramente el reglamento, y yo creo que ya estamos muy aprendidos todos, nos dijo, oye, el consentimiento no es una base adecuada de tratamiento, no lo dice el reglamento y sobre todo lo dicen los expertos del grupo de los 29, etcétera, el comité de empresa, el comité de datos a nivel europeo, siempre dice esta idea, oye, no es la fase, no es el título ideal y por tanto yo pues busquemos otras bases de tratamiento, la ejecución de un contrato, el cumplimiento de una obligación legal que parece que son más naturales en el marco del trabajo. Y ahora estamos volviendo un poco no sé si tienes ese recorrido, a la idea de que para algunas cosas el consentimiento sí que puede tener sentido, ¿vale? Y estamos ahora en esa tendencia. Os pongo el ejemplo de, oye, pues si se quiere utilizar una foto mía
en un acto que tenemos en una fiesta de Navidad, ¿vale? ¿Eso es ejecución o no de mi contrato de trabajo? Pues probablemente está vinculado con el trabajo, pero no es obligatoria la asistencia, no tengo por qué ir y el uso de mi imagen, pues probablemente es neutro para mí, pero tiene sentido que me pidan el consentimiento porque no lo necesitan si quieren sacar una publicación interna. Estamos un poco ahora en este mundo, ¿vale? Yo creo que resituar que el consentimiento quizás sí que tenga algo de recorrido. Y lo que yo creo que ha sido más polémico a este respecto recientemente ha sido la posibilidad de usar los datos biométricos, sobre todo en materia de registro de jornada, que sabéis que es una obligación que ya tenemos bastante interiorizada en España, aunque no es tan antigua, y que parece además que va a ir un poco más lejos, ¿vale? Con el desarrollo de herramientas y del control por parte de las autoridades laborales vinculadas con esto. Claro, pasamos de un momento en el que hubo una tendencia también natural a que casi todo el mundo utiliza, o sea, muchas empresas empezaron a utilizar herramientas con datos biométricos para el registro de jornada y hemos tenido alguna resolución de la agencia en la que ha venido a decir pues, que eso debería ser excepcional, dicho de manera sencilla. La tendencia aquí yo creo que hemos visto, Maite, que yo creo que ya termino con esto, es que eh, era dudoso de si el hecho de que el convenio colectivo, sabéis que el reglamento, en su artículo 88, ahora hablo del Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Este reglamento, en el artículo 88, permite cierto desarrollo de la normativa de datos a nivel local, vía normativa estatal, vía convenio colectivo, ¿vale? Dentro de que los convenios colectivos no son iguales en todos los países de Europa, ¿vale? Pero bueno, esa es la previsión que establece aquí. Y bueno, quizá el comentario más relevante hacer a esta línea de, oye, seguimos teniendo que informar del tratamiento de datos, pedir consentimiento en algunos casos, pero el convenio colectivo que se veía como una fuente de dar cierto recorrido a cosas que no estaban claras en ningún sitio y muchos decíamos o pensábamos que quizá si quiero hacer un control biométrico de la jornada y de los registros de acceso, el convenio colectivo de la mano del 88 me podía dar cierto recorrido al respecto, pues ha habido una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre del 24, en un caso de Alemania, en el que se viene a decir que el convenio colectivo es una fuente adecuada, pero que nunca será útil para hacer una interpretación que suponga la reducción del catálogo de derechos o de la interpretación amplia de los derechos de protección de datos que pretende hacer el reglamento. Por lo tanto, y resumiendo, seguimos en un entorno complejo, ¿vale? No hay que pedir consentimiento, pero hay que informar prácticamente de todo y ser transparente, ver que es lícito el tratamiento que pretendo, y el ámbito del convenio colectivo para poder tratar esta materia será discreto. Marta, José, ¿sois todavía más restrictivos de lo que plantea Valentín? Yo Di, José. Habla, Marta, habla. Nada, no, solo quería matizar que yo creo que el consentimiento de las personas trabajadoras debería de ser crucial. Los convenios deben de garantizar que se otorgue ese consentimiento y no solo sea un formulario genérico de aceptación, sino que haya un proceso donde clarifique a las personas trabajadoras que entiendan cómo se van a aplicar los datos y por qué se están recolectando los datos y bueno, lo que hemos mencionado un poquito antes, ¿no? Que tengan esa opción de poder aceptar o poder rechazar sin consecuencias, sobre todo negativas, para su relación laboral. Yo lamento, voy a discrepar con Marta. Los consentimientos en el mundo laboral nacen viciados y por eso precisamente el Grupo 29 es muy taxativo en esto, en que hay que buscar otros caminos y efectivamente uno de los caminos que se había abierto era el del convenio colectivo y el TJUE, si uno lee la sentencia, parece que va a capar también esta posibilidad. Yo creo que al respecto del uso de biometría, sea huellas o iris, aquí hay que hacer una pequeña crítica a nuestra Agencia de Protección de Datos, que creo que envió un mensaje equivocado en sus primeros análisis cuando el resto de Europa iba en la dirección opuesta diciendo no, esto no se puede usar. Y lamentablemente tuvo que ser el conjunto regulador de todas las agencias de protección de datos, la europea, la que dijera y clarificara que eso es un dato muy sensible y que no se puede utilizar. La única vía que hay es a través de una evaluación de impacto que justifique la idoneidad de la medida, pero siempre se va a dar de bruces con la minimización de datos. Nosotros hemos publicado hace poco un estudio que
decimos que es una pareja imposible de unir, es irreconciliable y por lo tanto creemos que ya no hay recorrido en esto y que las empresas que tengan huellas o por supuesto iris deben empezar a dar marcha atrás porque están incumpliendo. No hay dudas al respecto. Seguimos porque ya nos quedan, nada, 10 minutitos y lo que os digo, ya tenemos aquí alguna pregunta que voy a dejar un poquito más para el final. Antes quiero que me comentéis, porque lo has hablado tú, Pepe, José, el tema de los sesgos. Claro, es uno de los grandes riesgos de la aplicación de la IA, pues eso, pues porque al final puedes condicionar una evaluación del desempeño, como ha dicho Marta, puedes condicionar su desarrollo profesional, puedes condicionar el acceso mismo al empleo y ya no hablemos de colectivos, por ejemplo, desfavorecidos o de diversidades de todo tipo. ¿Cuál es vuestra aproximación al tema de los sesgos? ¿Cómo veis que se puede tratar en los convenios? ¿Qué margen hay de negociación? ¿Cómo lo estáis viendo? Yo la sensibilidad que veo es que hay preocupación, ¿eh? En las empresas sí que existe esta preocupación. Ahora, ¿cómo abordarlo? Es la gran incógnita, laguna. Nosotros lo intentamos con nuestras auditorías, pero ni siquiera hay un modelo de auditoría todavía. Nuestro está en construcción. Con eso os lo digo todo. El que quiera intervenir en esto, que levante la mano directamente, que levante el micro. Te recoge la pregunta, porque sí que es cierto, como has mencionado, que es uno de los temas más preocupantes. La inteligencia artificial tiene la fama de que refuerza las desigualdades existentes si no se implementan bien garantías. Y hay muchos sistemas de inteligencia artificial, como ya he comentado antes, que aprenden de datos, ¿no? Que aprenden de datos y si esos datos tienen sesgos, pues al automatizarse, pues pueden reproducirlos. Es bueno lo que el reglamento establece, que se tiene que tener una necesidad de que los sistemas que se utilicen en la gestión de personas sean supervisados y auditados para garantizar que esto no ocurra y así los criterios en los que se basen sean objetivos. Es uno de los principales desafíos, creo yo, implementar la inteligencia artificial en el ámbito laboral y evitar que se convierta en una herramienta de desigualdad. Es crucial que en la negociación, sobre todo en los planes de igualdad, pues ya establezca medidas que ya las hay, pero que vayan en consonancia con los convenios colectivos. Muchas veces las medidas que establecen los planes de igualdad luego se contradicen en la práctica real. Al final no somos conscientes de lo inconsciente, ¿no? Entonces hay que ser optimista también. Y si se programan bien los algoritmos, se pueden llegar a eliminar los sesgos y se puede pasar completamente de que sea un riesgo a una oportunidad de mejora. Entonces yo creo que... Yo creo... Bueno, nada. Perdona, termina, es que me puede la Nada, presión. yo creo que las bases de los planes de igualdad están fenomenal. Además son documentos vivos que se pueden ir actualizando según el avance de la inteligencia artificial, por lo cual tenemos una buena base establecida por ahí si las medidas son buenas y los indicadores también, pero hay que construir junto con los convenios colectivos un engranaje perfecto. Yo me voy a lanzar un poco a la piscina a ver qué opináis los demás. Creo que los sesgos o el riesgo de los sesgos está en la toma de decisiones, porque aventuro que llegará un día en el que los sesgos en los datos se habrán minimizado mucho y habrá incluso mecanismos técnicos o tecnológicos para identificar los sesgos. Y desde hoy yo creo que, por eso además el RIA yo creo que además está explícito con esto, el valor de la intervención humana. Sobre todo, en todas las partes del proceso, sabéis que los sesgos pueden estar en la programación, pueden estar en el aprendizaje, pueden estar lógicamente en el output de ese modelo de IA, pero sobre todo va a estar, como siempre, en la toma de decisiones. Abres un melón muy interesante porque a mí lo que me pasa cuando doy algún tipo de charla al respecto es que siempre hay alguien que te pregunta, bueno, pero ¿por qué nos preocupa tanto los sesgos de la inteligencia artificial cuando estamos llenos de sesgos? Es decir, Claro. ¿por qué le estamos poniendo el foco ahí cuando una persona, cuando va a hacer un proceso de reclutación, pues también tiene y aporta sus sesgos? Bueno, pues yo siempre contesto dos cosas. Una de ellas es que la inteligencia artificial, cuando se vende a un empleador para que haga su proceso de selección, se vende como infalible. Es decir, el marketing dice, Sí. gracias a nuestra inteligencia artificial, escoja usted al mejor candidato. Entonces, primero, reconozcamos que no es infalible, que tiene sesgos. Y el segundo factor, y yo creo que incluso es más relevante, es la responsabilidad. Es decir,
Si hay una persona o un departamento que toma decisiones de reclutamiento o de otro aspecto dentro de la relación laboral, pues tú podrás identificar a alguien que le puedes decir, oye, mira, te estás equivocando con esto, estás valorando mal esto, tienes un pequeño sesgo, hay que corregirlo. Pero sin embargo, si tú pones la inteligencia artificial a tomar las decisiones o una ayuda a la toma de decisiones que haga que el 90 y pico por ciento de las decisiones estén condicionadas, porque ese es otro de los grandes problemas, ¿cómo lo persigues? ¿Dónde está el problema del sesgo? ¿Está en la aplicación en tu empresa, en los datos que ha cogido tu empresa, o está en el diseño que te ha hecho ad hoc el proveedor? ¿Está en la persona del proveedor que lo ha diseñado? Al final es un problema de responsabilidad también. Yo por eso abogo mucho por el que un reglamento tan exigente, a pesar de aumentar la burocracia, pero es que estamos hablando de derechos fundamentales. Sí, pero ¿Cómo se llama fijaos, esto? Ay, perdona, sí, Valentín, en este perdona. punto, y es muy interesante, muchas gracias Marta y José, lo que habéis apuntado. em, eh, fijaos, creo que el elemento más relevante aquí es que el reglamento permita y es el que habilite a determinadas herramientas de inteligencia artificial que sean utilizadas por las empresas. Digamos que ese sesgo por el diseño que sea discriminatorio, pues tengamos un veto de acceso, ¿vale? Que esos productos tengan dificultades para ser comercializados. Y yo creo que a nivel de, digamos, de tensión social del futuro es lo que deberíamos evitar y descartemos estas herramientas que no se puedan utilizar, ¿vale? Porque son muy difícilmente controlables por el usuario final. Para el usuario final, para las empresas, puede ser difícil detectar, pero hay una herramienta muy relevante que hemos citado antes también, que son las auditorías de impacto en derechos fundamentales de la utilización de estas herramientas. Ese es el campo pues muy novedoso, difícil, muy burocrático también, José, en lo que decías antes, y que generará mucho trabajo. Hay cierta experiencia en materia de protección de datos de hacerlas y tendremos que encontrar la forma de hacer esto en España de manera que nos garantice que una herramienta que en principio es buena, que en principio es más neutra y más objetiva que una persona tomando las decisiones sola, ordene mejor el sistema de toma de decisiones y que no incurran sesgos. Pero aquí tendremos muchos problemas como usuario final, como empresa usuaria final, porque probablemente no tienes una masa crítica para haber probado la herramienta y poder detectar los sesgos o no. Por lo tanto, tiene que haber de alguna manera un filtro previo que me haga ver que yo actúo bien si me fío de esta herramienta. En fin, creo que es una de las lagunas también que decíamos antes del reglamento es cómo se va a materializar esto, pues hay dudas. Bueno, Entiendo que para hay que eso darle están los también, estándares, ¿eh? Es decir, todos sí, los estándares que sí. estamos desarrollando, que son casi una docena, van en esa dirección, en que cuando una empresa lee el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, diga, bueno, pero ¿esto qué significa? ¿Qué significa precisión? Bueno, pues me voy a un documento en donde me diga qué es precisión. Sí, sí, no os decía que además el concepto de explicabilidad tiene que ir a la base de datos también, o sea, ¿qué base de datos estamos utilizando? ¿De dónde vienen los datos? Eso es fundamental. Y solo una anotación, a mí lo que me sorprende, coincido con Valentín, bueno, con todos, en el valor de las auditorías, lo que me sorprende es que la Unión Europea esté tirando por las autoevaluaciones o las autoauditorías. En un tema de tanto riesgo como este, yo no me concibo autoevaluándome a mí misma con una herramienta que me puede poner en riesgo. Lo dejo ahí, que luego también esto da para otra sesión. Os voy a hacer ya alguna de las preguntas de los asistentes, ¿vale? Porque justo al hilo de lo que estamos hablando, nos dice, por ejemplo, si hay un problema de sesgos, en este caso, ¿quién es responsable? Nos lo pregunta Maribel. ¿La empresa que desarrolla la app, el desarrollador o la empresa en la que se implementa? Yo creo que aquí las responsabilidades cada uno tiene las suyas, ¿no? A ver, es que es algo que yo creo que no está aterrizado todavía, ¿vale? O sea, es decir, y os diría, y todos van a ser parcialmente responsables, ¿vale? Un desarrollador de estas herramientas que se detecte que tienen sesgos y que no haya hecho todo lo que tiene que hacer como un sistema de alto riesgo, pues probablemente tenga unas responsabilidades económicas. Lo normal es que si se aplican todas las medidas aparejadas a las herramientas de alto riesgo, se minimice o desaparezca este elemento de los sesgos, ¿vale? Por lo tanto, si se cumple con lo que prevé la norma, deben desaparecer los sesgos, ¿vale? Todos queremos ver esto, pero deberían desaparecer los sesgos y ser una herramienta fiable. Desde la perspectiva del empresario que utiliza esta herramienta, ¿vale? Pues oye, tendrás que hacer la evaluación de impacto, tendrás que ver el seguimiento de que esta medida es adecuada, tendrá que haber una supervisión humana, tendrás que haber notificado esto a los representantes legales para que también hagan un seguimiento por su parte de que esto está funcionando, tendrás que haber formado a todos
Y si pese a eso ves que claramente está habiendo decisiones discriminatorias y no haces nada, porque la evaluación continua es lo que te requiere, pues probablemente tengas una responsabilidad. Pero en realidad el enfoque global del reglamento de inteligencia artificial es que se usen estas herramientas, pero que los que lo usen en distintas fases o los comercialicen cumplan una serie de requisitos para garantizar, al menos formalmente, que esa herramienta es correcta. Si me permites una figura que yo utilizo, sobre todo cuando estoy dando este tipo de charlas a empresarios, es, bueno, imagínate que en vez de ser una herramienta laboral virtual, es una sierra mecánica. Entonces, si tú tienes un trabajador que le has puesto todas las protecciones y no sé qué, y esa sierra mecánica no funciona bien, es cierto que la culpa va a ser del que te ha vendido ese producto defectuoso, pero la primera parte que va a tener que enfrentarse al problema y solucionarlo y dar respuestas es el empleador. Y por lo tanto, yo creo que a lo que todavía le falta a las firmas españolas es comprender que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial no va tanto sobre los proveedores, que por supuesto, sino sobre las empleadoras que van a tener que asumir muchas cosas que hasta ahora no hacían al respecto de la inteligencia artificial. No obstante, no en baladí se les llama responsables del despliegue, responsables del Correcto. despliegue. Exactamente. Vamos a ir acabando y además lo que quiero es entroncar con alguna de las preguntas que tenemos de los asistentes y es, ¿cómo veis que se están aterrizando conceptos como la transparencia, la explicabilidad y la alfabetización? Porque de hecho hay una pregunta aquí de María Ángeles que dice, ¿cómo garantizar que las empresas inviertan en la reconversión laboral de los empleados desplazados por la IA? Esto va más allá de la alfabetización, ¿eh? Esto va más allá y entronca con el contrato o la cláusula de hoy, ¿hasta dónde podemos llegar? Que habías hablado tú al principio, José. Bueno, no tengo respuesta, pero decir, soy absolutamente humilde y sincero, ¿vale? No tengo respuesta. O sea, creo que la evolución normativa, tal y como estamos viendo en el reglamento, como os decía al principio, creo que en el fondo lo que hace es olvidarse de que la tecnología tenga que ir aparejada de una adaptación saliendo del mercado de trabajo, ¿vale? Ahora mismo no pasa esto en nuestra normativa, ¿vale? Pero parece que indirectamente lo que se dice es, si quieres abordar la realidad de la inteligencia artificial de la tecnología, invierte en formación y invierte en que sea una herramienta de uso adecuado. Y en adaptar, digamos, este famoso reskilling que tanto nos cuesta hacer en España, ¿vale? Que es la realidad, pero yo creo que es por lo que aboga. Y aquí tiene que ser una responsabilidad de los dos, ¿vale? De las dos partes. Un desarrollo de un sistema de formación realista, capilarizado en las distintas perfiles que tenemos en la plantilla y, oye, no pretender que una persona pase de 0 a 100 de inmediato, ¿vale? Porque el aprendizaje es complejo. Y tienen también que, desde la perspectiva social, hay que abordar este cambio con interés, ¿vale? Pues evidentemente tendrán que ser formaciones obligatorias, formaciones exigentes, con una trazabilidad. Podrá haber gente que se quede fuera directamente porque no acepta la formación. Eso puede ser, ¿vale? Que se quede en el mercado de trabajo, pero es complejo porque de repente hacer formaciones técnicas de alto nivel para ciertos perfiles pues puede ser difícil, tendrá que ser progresivo y en esto creo que tenemos muchísimo que avanzar, ¿vale? Tanto desde la perspectiva empresarial como social. A mí me preocupan mucho las cifras que nos mandan todos los especialistas en la materia. La primera es que apenas el 20% de las empresas españolas forman a sus empleados en nuevas tecnologías. Y si te vas a las pymes, no llega ni al 3%. Por lo tanto, si todos estamos viendo que llega el tsunami y no nos ponemos a correr en la dirección contraria, desde luego es preocupante. E incluso las propias formaciones que se dan a través de Fundae, pues son básicamente todas inglés, prevención de riesgo, que creo que están muy bien, pero cuando ves que no hay nada sobre digitalización y mucho menos sobre inteligencia artificial, me parece preocupante. Y dos datos más. El Foro Económico Mundial sacó unas estadísticas de cuánta gente debería prepararse en España, un porcentaje, si se lo llevamos a números salía que más o menos 11 millones de españoles con trabajo hoy debería recualificarse para estar a la altura de las competencias digitales y sobre inteligencia artificial que se exigirán en 2030. Y de esos 11 millones, 3 millones necesitarán más de un año de formación. Y yo pregunto, igual en una empresa lo puedo soportar, pero en una pyme de 10 trabajadores, ¿cómo le vas a decir que a 3 empleados los tienes que llevar un año a formarse? Y aquí las administraciones públicas, no solo la concienciación de las empresas
de que tienen que saber, tienen que entender que la formación ya no es un coste, sino que es una auténtica inversión, sino las administraciones públicas que den un respaldo y que digan, vamos a pasar de las musas al teatro. Todos estamos de acuerdo en que la formación es la receta mágica, pero todavía no están los presupuestos encima de la mesa. Yo quería puntualizar una cosa al hilo de lo que ha dicho Valentín referente al skilling, ¿no? Las formaciones en los convenios colectivos yo creo que deben de ser según un sector, ¿no? Y bueno, se deben de enfocar en tanto el skilling como en el skilling. Sí que es verdad que la digitalización pues, y la automatización pues, han transformado el mercado laboral y al final, si no se invierte en este tipo de formaciones de manera continua, nos quedamos obsoletos. Pero, sin embargo, creo que se deja un poco de lado y es parte fundamental equilibrar las hard skills y las soft skills. Yo soy muy fan de las soft skills, las menciono muchas veces, porque son esas habilidades blandas, ¿no? de liderazgo, asertividad, empatía, resiliencia, que no se pueden automatizar, ¿no? Y que se dejan un poquito apartadas porque al final tenemos que formarnos en habilidades tecnológicas porque la inteligencia artificial está aquí, pero ojo, porque este tipo de habilidades complementan y potencian las habilidades técnicas y no se están teniendo muy en cuenta. Entonces, quería aportarlo porque al final nos enfocamos casi siempre en todo lo tecnológico. Pues sí, la inversión en habilidades transversales yo creo que es el gran reto y es un reto que además hay que empezar a trabajar desde la educación primaria y ahí no estamos muy bien pertrechados. Por terminar y recogiendo el guante, sobre todo una reflexión que has hecho, José, metiendo también a la administración pública que tiene su papel en esto. Así, de manera muy breve, y si os pongo en un aprieto me decís, Maite, no, tal cual. La actual normativa nos ayuda a que las empresas, las empresas y los trabajadores, pero me voy a poner de hablar a las empresas en este caso, afronten con esa perspectiva de inversión y no de coste todo lo que se les viene encima, con la transformación del mercado laboral a través de o por medio de la IA. Así rapidito. En el contexto actual, la ley es francamente mejorable. Gracias. Por sí Marta o misma, perdona, Valentín. Marta. Sí. Diría un aporte similar a José, que sí, que al final yo creo que bueno, son bases y vamos por buen camino. Lentos porque va muy rápido por otro lado los sistemas de inteligencia artificial, pero vamos por buen camino. Os he preguntado por las empresas, ¿eh? Os pongáis en lado de las empresas. ¿Vale? Sí, Pues yo pues creo que al lo que Perdona, es final broma, lo entiendo. están igual de asustados que nosotros. Al final todo esto es nuevo Total, para todos. Entonces estamos todos totalmente, un poco totalmente. expectantes, pero no Mm, creo que se están poniendo encima de la mesa temas que antes no se ponían por parte de las empresas. Creo que les preocupa sobre todo por el tema de cumplir, ¿no? la normativa. Cuando vengan sanciones, evidentemente se preocuparán más. Claro, es sostenible todo esto, Valentín. Ahora ya cerramos contigo. Sí, desde mi perspectiva, bueno, tenemos que trabajar porque lo sea, porque evidentemente todos empezamos con una reflexión humana de que como seres humanos tenemos que controlar la tecnología para que realmente mejore nuestras condiciones de vida, ¿vale? Esa es la reflexión que está por encima del reglamento y la que lo traiga desde la perspectiva del empresario en España. Yo lo que creo es que quiere que realmente sea clara la normativa y predecible lo que puede hacer y no, y a veces pues lees el reglamento y tiene como grandísimos titulares que luego a ver cómo se aterrizan, ¿vale? Todo lo que podamos hacer en el aterrizaje para dar claridad, porque es probable que algún empresario diga, es que no quiero utilizar estas herramientas, porque me carga de burocracia y de dificultades y prefiero vivir sin ello y me voy a otro nicho de mercado y me voy a otro tipo de gestión, puede ser, ¿vale? Pero yo creo que toda esa claridad y luego, vuelvo a decir, yo creo que hay que revisar algunas de las cuestiones que tenemos en la normativa laboral española vinculada con tecnología que probablemente haya que actualizar. Exactamente. Pues muchísimas gracias por lo intenso de la sesión, por aguantar mis preguntas no programadas, que las hay, es así, pero es lo que tienen los webinars de RH, pues que intentamos, bueno, que sean todos los ricos en conocimiento que pueden ser y que hay que aprovechar cuando una conversación es interesante, pues oye, desviarla hacia donde todavía podemos hacerla aún más interesante. Gracias de verdad por vuestra participación, gracias a todos los que
os habéis conectado, que habéis sido 110 en el pico, no, casi 120 en el pico más alto. Así es que muchas gracias de verdad, que tengáis un muy buen día y recordad que os enviaremos toda la sesión y la nota resumen que haremos. Ya me están llegando gracias a través del chat, así es que no, gracias a vosotros. Gracias a todos, que tengáis muy buen día de miércoles. Muchas Gracias. gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao.